Hemos dicho que el tubo digestivo tiene capas. ¿Cuáles son las capas basales del tubo digestivo? Ocelosa. La adventicia solamente la tiene el esófago. Están todos de la manera de responder. Horacio, con ciudad como Michelina, y el Horacio es como Lin, para responder los grupos. Rebeca, los dos Diegos que se han separado, yo que tiene que estar al lado de Rebeca, Mario que se ha separado de Gaby, Gaby que tiene que hacer el público, no sé. Angelina con Alexandra, lado del norte, Francisco, González, Darío, Felicia. Ya, entonces, sí, acá hay una tendencia regionalista, igual que en Brasil. La gente de Tarija, según ellos son sureños. No se dan cuenta que si vos ves Bolivia termina en el sur en Tarija. Desde luego, son los del sur, todo el resto sería del norte. De Cobija se va más norte, del norte, más del norte. Ya, entonces, tenemos en el caso del intestino la serosa. La serosa tiene tejido conectivo y epitelio plano simple porque es dependiente del mesentero. La capa muscular externa, longitudinal circular, de músculo liso. Al medio, el plexo mientérico de Auerbach. Tenemos la submucosa, que es tejido conectivo. ¿Sí? Tejido conectivo. ¿Vale? Estamos hablando, por si acaso, del intestino. ¿Qué función tiene el intestino, Angelina? Absorbe. ¿En qué parte del intestino se absorbe más? En el delgado. Entonces, fíjense, a nivel del intestino delgado, la submucosa lo que hace es proyectarse hacia la luz, determinando algo que se llama pliegue. Pues está aquí la submucosa de tejido conectivo y en vez de seguir su trayecto recto, lo que hace es irse hacia la luz del intestino, determinando algo que sobresale, que se va a llamar pliegue. La mucosa está formada por ¿qué? Johan, ¿qué forma la mucosa? ¿Qué hemos dicho que la mucosa tiene siempre? Epitelio. Epitelio, ¿qué más? Su lámina propia. Lámina propia y muscular mucosae. Entonces acá yo voy a tener lo que es la muscular y mucosae, determinando el límite entre la submucosa y la mucosa. La lámina propia es tejido conectivo, que en el caso del intestino se va a encontrar con gran cantidad de linfocitos formando el mar, ¿verdad? Pero básicamente es tejido conectivo. El tejido conectivo a este nivel igual se va a proyectar hacia la luz, determinando algo que se llama vellosidad. Cubriendo las vellosidades se va a observar el epitelio, que va a ser un epitelio cilíndrico de absorción con la presencia de células caliciformes. Y el enterocito se va a caracterizar por tener otras proyecciones llamadas microvellosidades. Entonces, la submucosa se proyecta formando un pliegue. ¿Se proyecta hacia dónde? Hacia la luz. La lámina propia se proyecta formando otra sobresaliente sobre el pliegue que va a formar la vellosidad. ¿Para qué sirve todo esto?
¿Para qué servirá todo esto, Alexandra? Para que cumpla la función de absorber. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso el intestino? Para absorber los nutrientes y los lleve a las... Fíjate, si yo agarro y mido de aquí a aquí, serán 25 centímetros, ¿verdad? Si yo mido la superficie que se ha proyectado, en estos mismos 25 centímetros voy a tener 1,5 metros. Entonces, el pliegue, la vellosidad y la microvellosidad, lo que hace es aumentar la superficie de absorción. En mis 6 metros de intestino tengo 200 metros de absorción. O sea, en mis 6 metros de intestino yo absorbo, tengo una superficie de absorción similar a 2 cuadras de 100 metros. ¿Sí? Gracias a estas proyecciones. Entonces, el intestino delgado va a tener como característica pliegues y vellosidades, y van a predominar las células absortivas. En medio de las vellosidades, el epitelio se va a proyectar hacia la lámina propia, formando criptas, y estas son las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Que son como grandes. El intestino grueso tiene serosa, muscular externo, va a tener submucosa, pero como el intestino grueso no presenta como principal función la absorción, la submucosa no se proyecta, por lo tanto no tiene pliegues. Se absorberá a nivel del intestino grueso, gracias a un líquido. Líquido, ¿pero qué líquido? Electrolitos. ¿Qué líquido? Agua, no dice líquido, pues en queroseno, gasolina, alcohol. Agua. Y aparte se absorben ácidos grasos y algunas vitaminas. Pero es lo que menos hace. Básicamente lo que hace es quitar el líquido para formar la materia. Ahora, después vamos a tener la mucosa, que va a tener la lámina propia, pero que tampoco se proyecta, por lo tanto no hay vellosidades. Si yo quito mi vellosidad, yo quito mi pliegue, solamente me van a quedar mis criptas. Entonces, el epitelio, que va a ser un epitelio cilíndrico simple de absorción y secreción, en este caso va a ser un epitelio con predominio de células caliciformes. Y este epitelio va a ingresar formando las criptas. Estas criptas van a ser criptas tubulares, donde se va a ver predominio de células caliciformes. Se van a ver así en corte longitudinal. Sin pliegues. Sin pliegues y vellosidades. Si yo corto esto en corte transversal, la imagen va a ser esta. Como si fueran flores de margarita. ¿Conocen las margaritas, no? Muy bien. Fíjense, lo primero que hemos hecho ha sido diferenciar el intestino delgado del intestino grueso. Pliegues, vellosidades, delgado, punto. Criptas, predominio de células caliciformes, grueso.
el intestino delgado se va a subdividir en tres partes. ¿Qué partes? Duodeno, ¿Qué partes? Duodeno, yeyuno y ilio. Los pliegues en el duodeno van a ser anchos y pequeños, como si fueran cerritos, lomitas. ¿Sí? No es un gran pliegue, no es un pliegue ancho. Y vamos a tener vellosidades largas, como lengüetas. Y acá vamos a aumentar a nivel de lo que es la submucosa, glándulas mucosas. Estas glándulas mucosas se llaman glándulas de Brunner. Entonces, pliegues chatos y anchos, vellosidades como lengüetas y glándulas mucosas, esto es duodeno. Obviamente después tiene la muscular externa, la serosa, ¿no? El yeyuno es la parte más larga del intestino delgado y va a tener pliegues largos y delgados. Y vellosidades largas y delgadas, como si fueran hojas de helecho. ¿Sí? ¿Tú sabes qué es el helecho, Víctor? Explícale, Michelle. Porque debe tener otro nombre, estoy seguro. Helecho hay, pero debe tener otro nombre. Ya pues, ven al celular. Vamos a ver, como si fueran hojas de helecho. ¿Sí? El ilio va a tener pliegues anchos y vellosidades anchas, pero a nivel de lo que va a ser su pliegues, vamos a ver acumulación de nódulos linfáticos. De hecho, cuando uno ve estos pliegues, lo que ve es que los nódulos es como si empujarían la mucosa. Y esto se llama placas linfoideas o placas linfáticas de Peyerl. Noten que siempre en las tres opciones hablo siempre de vellosidades y hablo siempre de pliegues. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?